Muy bien, pues hoy tenemos para estudiar un tema que es apasionante, el tema de la historicidad de los evangelios. Vosotros sabéis que no hay libro en todo el mundo tan estudiado, tan analizado como los evangelios. No lo hay. Y entonces, pues tenemos que decir un montón de cosas sobre ello. Podéis comenzar a preguntar. A ver. Muy bien, la primera pregunta que tengo yo es sobre si no serán los evangelios novelas o cuentos que escribieron los primeros seguidores de Jesús. Novelas o cuentos que escribieron los primeros seguidores de Jesús, en absoluto. En absoluto. ¿Por qué? Pues porque los evangelios son instrumentos de catequesis. ¿Entendido? Que tienen contenido histórico, como vamos a ver. Catequesis no quiere decir... Entonces están escritos para transmitirnos las palabras de Cristo, sus acciones, sus milagros, su pasión, su resurrección. Y el elemento, digamos, novelesco no aparece por ninguna parte. ¿Entendido? No aparece por ninguna parte. Y los evangelios están tan estudiados hoy en día que, como he dicho en la introducción, no hay otro libro en el mundo que esté tan estudiado como los evangelios. Están analizados palabra por palabra. De tal manera que hoy en día se conoce que los evangelios sinópticos provienen de dos fuentes fundamentales que ya estaban escritas previamente. Una, la llamada Quelle, o la fuente Q, que estaba escrita ya para el año 40 y que recogía fundamentalmente los dichos de Jesucristo, que se llaman técnicamente logion. Son frases que, como hacían los rabinos entonces, claro, entonces no tenían bolígrafos como tenemos nosotros, ni grabadoras, ni televisión. Y la única forma de transmitir la doctrina era por medio de la memoria. Y los rabinos hacían frases pequeñas, pero muy cargadas de contenido para que se memorizaran. Y Jesucristo empleó ese método. Por ejemplo, el que busque su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Eso es un logion. La mayoría de esos logion estaban recogidos ya en una fuente escrita en el año 40 llamada Quelle. Y esa fuente nos la traen Lucas y Mateo, no San Marcos. Y la otra, llamada triple tradición, es una que probablemente estaba escrita ya para los años 60 y que después cogen, el primero que la utiliza es Marcos, y después prácticamente igual Lucas y Mateo. Y luego están las investigaciones propias de cada evangelista, que es en el caso de Mateo o en el caso de Lucas. Después el Evangelio de San Juan, que es el que más contenido teológico tiene, es el gran teólogo, San Juan. Luego resulta que da una serie de detalles de hombre que ha visto con sus ojos lo acontecido. Porque cuando hablan los sinópticos suelen decir en aquel tiempo, sin precisar el día, la hora. Pero por ejemplo lees el Evangelio de San Juan y dice San Juan, eran las 4 de la tarde, había 5.000 personas en la multiplicación de los panes, había mucha hierba en aquel lugar. O por ejemplo en el milagro que hizo en la piscina de Betesda, decía que San Juan, capítulo 5, que esa piscina tenía 5 pórticos. Se han hecho excavaciones, han encontrado la piscina y han salido los 5 pórticos. Y dan una serie de detalles tan concretos, como por ejemplo cuando van a ver el sepulcro vacío. Fueron los dos corriendo, ¿no? Juan y Pedro. Y llegó primero Juan, que era más joven. Esos detalles, ¿no? Pero le dejó pasar primero a Pedro, porque era la autoridad. Y Pedro entra el primero y vio el sudario plegado aparte, ¿no? Pero las vendas en el suelo, decía en una ocasión, keimena. No dice en el suelo, sino keimena, es decir, desinfladas. Por eso entró Juan, vio y creyó, porque dedujo que no habían sido robadas porque no estaban sueltas las vendas. ¿No es cierto? Son detalles de una plasticidad, de una concreción que indudablemente se puede decir que en el Evangelio de Juan hay teología, eso es otra cosa. ¿No es cierto? Pero realmente novelesco no aparece por ninguna parte.
Pero no nos puede negar que hay mucho de fantástico. Por ejemplo. Porque, por ejemplo, podríamos citar los milagros de Jesús cuando resucita a la gente, el nacimiento de Jesús de una virgen. Todo eso no hay quien se lo crea hoy en día, ¿no? Que no hay quien se lo crea hoy en día. Bueno, yo te puedo decir una cosa, mucho. es que la gente hoy en día precisamente lo único que cree es en novelas. Por ejemplo, el Código Da Vinci. Eso es una novela y se lo ha creído la gente. La gente se cree eso porque la gente necesita mitos para destruir la verdad. La gente necesita que el cristianismo no sea verdad porque es la única verdad que le puede interpelar. ¿Me entiendes? Yo cuando estudiaba, lo he dicho alguna vez, existía el marxismo, el existencialismo. Hoy ya no existe nada de eso. No existe más que el cristianismo, la única luz que hay en este mundo. La gente cree en mitos. Ahora bien, tú dices, ¿no es mito los milagros de Cristo? Pues no. ¿No es mito la resurrección? Pues no. Hoy se han estudiado los evangelios de tal manera, como digo, desde el punto de vista histórico, que se han aplicado y se aplican cada vez más los criterios de historicidad, que son criterios de sentido común que emplea también la historiografía normal, ¿no es cierto? Por ejemplo, criterio de múltiple fuente. Dice así, si un dato determinado, por ejemplo, aparece en todas las fuentes que componen los evangelios, que se compusieron en tiempos muy distintos, la cual se escribe en el año 40 y el evangelio de Juan en los últimos años 90, y resulta que coinciden en lo fundamental, pues ¿cómo se pusieron de acuerdo? Por fax. Estamos en el siglo I. ¿Me entiendes? Pero es que luego ese dato aparece en la triple tradición, aparece en las fuentes propias de Lucas, aparece en la fuente propia de Mateo, aparece en el libro de los Hechos. Entonces hay que concluir que es verdad, criterio de múltiple fuente. Criterio de discontinuidad, esto es precioso. La comunidad primitiva no se puede inventar algo que va en contra de su forma de pensar. Y ahora tú me has dicho la resurrección, ¿no es cierto? La resurrección está atestiguada por unas mujeres. Eso no se lo puede inventar aquella comunidad primitiva. ¿Por qué? Porque el testimonio de una mujer no valía nada. Jamás a una mujer se le llevaba a un juicio a declarar porque no se creía en su testimonio. En tiempos de Cristo había un rabino que escribió: Señor, te doy gracias porque no me has hecho ni burro ni mujer. ¿Entendido? Y resulta que el hecho principal del cristianismo está atestiguado por unas mujeres. Señores míos, si esto se lo hubiera inventado la comunidad primitiva, no habrían puesto a esas mujeres, ¿me entiendes?, como testigos. Habrían dicho que al primero que se le apareció fue a Pedro, que era el jefe. Y sin embargo a Pedro no se le aparece el primero, ni muchísimo menos. Ni a los apóstoles se les aparece el primero. Criterio de discontinuidad. Te voy a poner otro ejemplo, pues la institución de la Eucaristía. Eso no se lo puede inventar la comunidad primitiva, porque Jesús dice: tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre, de la nueva alianza. Señores míos, la comunidad judía no podía beber y comer la sangre. Era un pecado gordísimo, prohibido por el Levítico. Eso no puede venir de una comunidad de origen judío, como era la comunidad primitiva. Y entonces realmente se aplican estos criterios y llegas a tocar con los dedos la verdadera historia, ¿me entiendes? Has dicho tú, por ejemplo, otras cuestiones fantásticas como la concepción virginal de Jesús. No, bueno, es que realmente se puede decir eso, es la mentalidad judía que cuando quiere poner, digamos, resaltar la importancia de una figura, dice que ha sido concebido de una manera virginal. ¿No es cierto? Querida señorita Silvia, no me encontrarás la virginidad en el Antiguo Testamento ni una sola vez. Todos los personajes del Antiguo Testamento nacen de un padre y de una madre. De una virgen nunca. La virginidad, además, en aquella cultura no se estimaba. Una mujer se tenía que casar y tenía que tener hijos. ¿Por qué? Porque entre otras razones de un matrimonio de esos nacería el Mesías. Y eso influía también. Pero una mujer judía que no se casara, que no tuviera hijos, era una mujer despreciable. La virginidad ha venido con el cristianismo. No se lo ha inventado nadie. Nació cuando Jesucristo, pues les pidió a los suyos que le siguieran de una manera incondicional. ¿Entendido? Y dejaron sus familias, y dejaron sus mujeres, y dejaron sus hijos. Estaban casados, claro, lógicamente todos, pero lo dejaron todo. Y después realmente la virginidad ha ido entrando, pero a consecuencia del cristianismo. No como género literario para preparar, ¿no?,
El cristianismo no, sino todo lo contrario, es el cristianismo el que introduce la virginidad. Y la virginidad no significa que Jesús desprecie el matrimonio, no. Nadie lo valora tanto como él. Dios creó al hombre y a la mujer para que los dos se unan y forman una sola carne, de tal manera que lo que Dios unió no lo separe el hombre, dice Jesucristo en el capítulo 19 de San Mateo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el sentido de la concepción virginal? Para que nos demos cuenta que Cristo viene como un don de Dios, que el cristianismo no viene de la voluntad de los hombres, sino de un don de Dios. Y es un signo de que ahí ha comenzado algo radicalmente nuevo que viene del cielo, ¿no es cierto? Y María dio testimonio, lógicamente, de su concepción virginal. Y lo vemos clarísimamente en los relatos evangélicos. Cuando María tuvo la anunciación, como sabéis, se marchó a visitar a su prima Santa Isabel, que le dijo el ángel que ya está de 6 meses la que decían que era estéril. Y entonces estuvo ayudándole hasta que dio a luz, por lo tanto se quedó allí 3 meses. A la vuelta, estaba embarazada y se la notaba. Entonces la tentación de San José, ¿sabes cuál fue? Pensar que le había engañado. Lógico. Y quiso repudiarla en secreto, porque era buena persona, porque tenía derecho a apedrearla. A una mujer que traicionaba, ¿entendido? Se le apedrea y se la mata. Y por eso resolvió abandonarla en secreto. Pero, porque era buena persona. Pero entonces el ángel se le aparece y le dice: no temas recibir a María, que lo que lleva en su seno es obra del Espíritu Santo. Y los relatos son tan bonitos, tan coherentes, tan inimaginables para aquella cultura, que ciertamente te das cuenta que no se pueden explicar si no son históricos, ¿me entiendes? Los milagros. Bueno, mira, milagros ocurren en estos días entre nosotros. En Lourdes, en Fátima. Es que los milagros no son un hecho. Por ejemplo, nunca os habrá hablado nadie de Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina francés. No eran cualquiera, ¿sabéis? Y él había oído hablar de Lourdes, pero no se lo creía. Y una vez ya le entró la curiosidad y hizo un viaje hasta Lourdes y llevó unos cuantos enfermos de su clínica y llevaba una muchacha con peritonitis tuberculosa, de la que dijo: esta chica se me va a morir por el camino, no va a llegar a Lourdes. Y dijo: si esta chica se me cura en Lourdes, dijo riéndose, me hago fraile. Se le curó delante de sus narices. De repente. Y él mismo tuvo que hacer los análisis y dar un testimonio de cómo encontraba a esta chica. Y ahí hay 65 o 66 milagros en Lourdes estudiado por un comité de médicos, y forman parte de ese comité gente que no es cristiana, porque la Iglesia quiere que se estudien desde el punto de vista médico. La Iglesia pregunta: díganos ustedes si esto se puede explicar por alguna causa humana, psicológica o como sea. Y cuando ese comité de expertos dice que eso es inexplicable humanamente, entonces la Iglesia lo declara milagro. ¿Me entiendes? Entonces, claro que aparecen milagros, porque es que Cristo es Dios que está entre nosotros, y entonces pues Él mismo les dice: si no me creéis a mí por lo que yo os digo, creedme al menos por las obras que yo hago. Y sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y los milagros los presenta Jesucristo en una doble dimensión: como victoria sobre el reino del mal, la enfermedad y la muerte que han entrado en este mundo, por el pecado del primer hombre, y al mismo tiempo como confirmación de que Él viene del Padre. Si yo no hubiera hecho las obras que jamás ha hecho nadie ante ellos, no tendrían pecado. Juan 15, 24. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Entonces, cuando se estudian los milagros sin prejuicios, sin ideologías, aparecen en toda su plasticidad, en toda su verdad. Y todavía no he conocido una razón para dudar de los milagros de Cristo. He conocido prejuicios. Podrían haber sido Por eso, escritos... déjame terminar. Por eso, cuando explico ahora yo en la facultad el tema de los milagros, empiezo hablando de los prejuicios. Les digo a los alumnos: no he conocido, después de tantos años estudiando, una verdadera razón para dudar de los milagros de Cristo. Lo que sí he conocido son prejuicios. ¿Entendido? Vamos entonces a exponer primero los prejuicios. ¿Qué decías tú? El engrandecer a Jesús por los apóstoles con estas historias no podría haber sido un motivo más que suficiente para escribirlos. Engrandecer a Jesucristo.
Engrandecerlo, ¿cómo? Por ejemplo, Haciéndole parecer como alguien que es superior, que como tiene... el Mesías, ¿no es cierto? Claro. algo Presentándolo como el Mesías. Abres los evangelios y te das cuenta de que Jesucristo no se llama nunca a sí mismo Mesías. Toma ya, criterio de discontinuidad. Si eso hubiera sido escrito para engrandecer la figura de Jesús como Mesías, lo lógico es que el Señor apareciera diciendo yo soy el Mesías. Nunca lo emplea él espontáneamente ese título. Eso quiere decir que no están manipulados. ¿Me explico, sí o no? Jesucristo se llama a sí mismo Hijo del Hombre 82 veces. Y ahora no tengo tiempo para explicar lo que es el Hijo del Hombre, que tiene una teología detrás impresionante. Y resulta que la comunidad primitiva nunca le llamó a Jesucristo Hijo del Hombre. Eso no está inventado. ¿Me explico, sí o no? Y así vas estudiando todo y te aparece una luz tremenda. La comunidad primitiva y la Iglesia hoy en día no tienen toda su liturgia una oración que diga, oh Señor, tú que eres el Hijo del Hombre. Si yo pregunto a uno que haya hecho catequesis, ¿qué significa Hijo del Hombre? No me sabe responder. Eso no se explica nunca. Es un título que nunca ha utilizado la Iglesia para llamar a Jesús. Y la Iglesia primitiva no lo utilizó ni una sola vez. Sin embargo, abres los evangelios y Jesucristo se llama a sí mismo Hijo del Hombre 82 veces. Y se llama Hijo del Hombre en esa fuente primitiva, la cuele. Y se escribe el Evangelio de San Juan en el año 100, y en San Juan Jesucristo se llama a sí mismo Hijo del Hombre 13 veces. ¿Cómo se pusieron de acuerdo, José Luis? Por fax. ¿No es cierto? Por fax se pusieron de acuerdo. Es ignorancia. ¿Lo habéis entendido? Las objeciones que se hacen contra los evangelios nacen fundamentalmente de la ignorancia y del deseo secreto de que no sean verdad. Sin embargo, la gente se ha tragado el código da Vinci, que dice que eso de la divinidad de Cristo se la inventó la Iglesia en el concilio de Nicea, que está Constantino, eso. Pues yo tengo que decir que ese libro está escrito para subnormales, para gente que no tiene ni idea, porque Jesucristo, llamándose Hijo del Hombre 82 veces, está diciendo de sí mismo que es Dios. Porque el Hijo del Hombre en la profecía de Daniel, capítulo 7, es un personaje preexistente que aparece en el cielo, que ha existido de toda la eternidad y que aparece sobre la nube, lugar donde se manifiesta Dios en el Antiguo Testamento, y que se sienta junto al anciano de días que representa a Dios, compartiendo con él el poder. ¿Entendido? Jesucristo, cuando se está llamando Hijo del Hombre, está diciendo de sí mismo que es Dios. O cuando está diciendo de sí mismo que es el Hijo, ¿no? O cuando Jesucristo se llama 3 veces Yahvé, en el capítulo 8 de San Juan. Antes de que existiera... No, perdón. Antes de que Abraham existiese, Juan 8, 56 o 58, no me acuerdo bien. Antes de que Abraham existiese, yo soy. Y cogieron piedras para tirárselas, porque había blasfemado. Yo soy es el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 8, versículo 24, capítulo 8, 28, también dice, yo soy. Cuando yo sea levantado al alto, veréis que yo soy. Es el nombre de Yahvé. La comunidad primitiva de origen judío no le puede llamar Yahvé, ¿no es cierto? Porque ese es un nombre sagrado. Y entonces si Jesucristo dice de sí mismo que es Yahvé, está blasfemando. Y a Jesucristo se le acusó históricamente 3 veces de blasfemia. Entonces, ¿cómo se pueden inventar unos evangelios en los cuales Jesucristo es condenado como blasfemo? ¿Cómo se puede inventar eso? Explícamelo. Por parte de la comunidad primitiva. Jesucristo murió como maldito de Dios, porque dice la Escritura, maldito el que cuelga en el madero. Gálatas 3:13. Y por lo tanto los apóstoles perdieron la fe. Ya estaban escondidos, dispuestos a marcharse, ¿no es cierto?, otra vez al lago de Tiberíades a pescar. El cristianismo habría terminado en la pesca de Tiberíades, donde empezó. Si hasta ahí estamos de acuerdo, pero ¿cómo se puede entender que sea verdad la resurrección? Pues la resurrección, te puedo decir una cosa, se puede entender que es verdad porque la resurrección de Cristo era inimaginable. Es decir, en el Antiguo Testamento no hay una profecía clara diciendo que el Mesías va a resucitar. Ni una. Ni una. ¿Queda claro, muchacho? Además, en el Antiguo Testamento se podían imaginar resurrecciones, pues como la de Lázaro.
Pero resurrecciones que en el fondo es volver otra vez a la vida normal, pero una resurrección escatológica, definitiva, con un cuerpo inmortal, glorioso, eso no cabía en su mentalidad. Y entonces llegaron a creer, ¿por qué? Porque le vieron y le tocaron. Empezando por unas mujeres cuyo testimonio no vale. ¿Me entiendes la cuestión? Y entonces, indudablemente, recobraron la fe porque le tocaron de nuevo, porque se les apareció. Porque el cristianismo no es una fantasía, un cuento. El cristianismo nace del ver y del tocar. Dice San Juan, capítulo 1 de su primera carta: os comunico la verdad del verbo, ¿no es cierto? Que nos hemos tocado con nuestras manos, que hemos visto. ¿Entendido? El cristianismo nace del ver y del tocar. Es lo más auténtico, lo más genuino, lo más concreto, lo más plástico. No son fantasías. Nosotros hemos tocado al verbo de la vida. Entonces Jesucristo se apareció. Y en el Evangelio de San Juan se aparece a los apóstoles, pero no estaba Tomás. Y Tomás dice, si yo no lo veo y no lo toco, yo no me lo creo. ¿Entendido? Y hacía muy bien de no creérselo, hasta que lo vio y lo tocó. El cristianismo nace del ver y del tocar. Por eso dice el Catecismo muy bien, número 643, que si no hubiera sido por este encuentro físico de los apóstoles con Cristo resucitado, no habrían recuperado nunca la fe. Porque Cristo murió como un maldito de Dios y habían perdido totalmente la fe.